dos tipos de financiación utilizados a nivel internacional para las exportaciones, aunque también hay para las importaciones, dependiendo de qué lado lo estemos viendo, si del lado del exportador o del lado del importador. Bien, comencemos. ¿Qué vamos a aprender en esta clase? Vamos a identificar los diferentes tipos de financiación, cuáles, los dos que anteriormente les mencioné, y vamos a comprender de qué tratan cada uno de ellos, tanto el factoring como el forfaiting. Vamos a ver al final de la presentación una tabla comparativa donde vamos a hacer las diferencias que hay entre estos dos términos. Pregunta. Vamos a ver. Melvin, ¿qué usted investigó acerca del factoring? ¿Qué es el factoring? La disculpa del caso ingeniero, no he investigado el término de factoring yo. ¿Y el otro de forfaiting? Es que en realidad yo no investigué los términos de los ingenieros, solo me enfoqué en hacer los ejercicios. Ah, ok. Muy bien. Gracias entonces, Melvin. Yo aquí los tengo, ingeniero. Vaya, excelente. Compártanos entonces ahí qué es el factoring. El factoring, lo que investigué, que es una operación, gestión del crédito a cobrar por la empresa, es a favor de la entidad financiera normalmente. Ok, muchas gracias, Kokul. ¿Alguien más investigó algo acerca del factoring que nos pueda compartir? Yo, ingeniero. Yo, ingeniero. Vaya, dígame. Que bueno, el factoring yo investigué que es una vía que tienen las empresas para adelantar el mecanismo de cobro. Se trata de un contrato por el que una persona o empresa cede los créditos derivados de su actividad comercial a otra, que es la que se encarga de gestionar su cobro. Excelente, muy bien, gracias. ¿Alguien más quería participar? Escuché ahí una voz de una señorita. ¿Alguien investigó qué documentos se le entrega al banco para gestionar el cobro inmediato? ¿Qué documento es en el factoring? Si no me equivoco, es factura. Ok, son facturas. Exacto, son facturas. Entonces, aquí ya vamos a establecer una diferencia. En el factoring, la empresa exportadora da la factura de venta al banco como documento de respaldo. Ahora, una vez el exportador ha dado la factura de venta al banco, el banco le paga el valor de esa factura. ¿A quién? Al exportador. Y después, ¿quién se encarga de cobrarle al importador? El banco. Ok, entonces, en el factoring, el documento que se entrega es factura de venta. En cambio, en el forfaiting, los documentos que se entregan son pagarés, letras de cambio y otro documento que se ha utilizado a nivel internacional para realizar el pago correspondiente. Entonces, la primera diferencia es el tipo de documento que se entrega a la entidad financiera que nos va, valga la redundancia, a financiar la exportación. En el factoring es la factura de venta y en el forfaiting son documentos de financieros como pueden ser las letras de cambio o los pagarés. Vamos a ver la teoría acerca de esto. Bien, nosotros sabemos que cuando una empresa decide comprar o vender en el exterior, ya sean productos o servicios, existe siempre un temor, existe siempre un riesgo. O sea, aparte del riesgo cambiario que ya hemos venido hablando, existen más riesgos. Riesgos derivados de que no me vayan a pagar, que no me paguen el total de mis productos, o que yo no tenga el dinero para pagar,
o que yo necesite comprar una cantidad de materia prima, pero no tengo el dinero, ¿cómo pagarla? En esos momentos es necesario acudir a una financiación, a un tipo de financiación. ¿Para qué? Para hacer frente a esas obligaciones. Los tipos de financiaciones relacionadas con las operaciones de comercio internacional son 3. Tenemos la financiación de la importación, la financiación de la exportación y la prefinanciación de exportaciones. Es decir, cuando necesito exportar, pero necesito capital o dinero para poder fabricar, producir lo que voy a exportar. Entonces tenemos 3 tipos de financiación relacionadas al comercio internacional. Financiación de la importación, es decir, yo quiero comprar algo pero no tengo el dinero para comprarlo. Ok, busco un financiamiento. Financiación de la exportación quiere decir, yo voy a vender el producto pero quiero asegurarme de que el dinero tenerlo ya. Entonces utilizo un factoring o un forfaiting para realizar esa operación. Y por último, la prefinanciación de las exportaciones, que como les mencionaba, es cuando una empresa necesita producir lo que va a exportar. Dentro de la financiación de la exportación, de la importación y exportaciones, nosotros sabemos que existen muchos tipos de mercancías. Y acá les voy a representar 3 y les voy a explicar por qué la razón de la tabla. En esta tabla representamos 1, el tipo de mercancías que comúnmente se importa o exporta. 2, la utilización que se le da a esas mercancías. Y 3, a quién van dirigidos o quiénes son los destinatarios de esa mercancía. Primero tenemos los bienes de consumo. Los bienes de consumo estamos hablando, por ejemplo, como productos terminados. Bienes de consumo o productos terminados. Puede ser productos comestibles ya terminados, computadoras incluso, teléfonos que el uso, la utilización es de inmediato. No se le da ninguna transformación a un producto que ya es terminado. ¿A quién va dirigido? A los importadores, intermediarios, mayoristas, detallistas o minoristas. Luego tenemos las materias primas, que a las materias primas sí se le da una utilización y se incorporan dentro del proceso de transformación para obtener un producto final. ¿A quién va dirigida las materias primas? A intermediarios y a fabricantes, o sea, a productores. Y por último tenemos los bienes de equipo, o mejor conocido como maquinarias, que las maquinarias se utilizan para incorporarlos en los procesos de fabricación de productos, ¿verdad? Maquinarias que sirven para empacar productos, para llenar botellas de soda, por ejemplo. Entonces, esas maquinarias, cuando se importan o se exportan, se utilizan dentro de un proceso productivo. ¿Y quiénes son los destinatarios? Los fabricantes. En esta tabla podemos observar los 3 principales tipos de mercancías que son objeto de importación y exportación y el uso que se les da. Ahora, a la hora de comprender qué es el factoring y el forfaiting, es importante ponerlo en un contexto, digamos, un contexto personal. Vamos a hacerlo de esta manera. Imagínese que usted vende lociones. Pongamos el ejemplo de las lociones o perfumes. Usted vende eso, perfumes caros de marca, digamos, y de repente viene alguien y le quiere comprar una gran cantidad de perfumes, una gran cantidad, pero curiosamente usted sabe que ese alguien actualmente no cuenta con la solvencia financiera para pagarle todos sus productos. Entonces, ¿qué se le viene a la mente a usted? Usted duda, usted dice, no le voy a vender esto y se lo voy a dar a crédito porque va a ser que no me lo pague. O no tiene todo el dinero para pagármelo de una vez. Entonces, hay un riesgo que preocupa a usted como vendedor. Es el mismo riesgo que existe a nivel internacional, ¿verdad? Cuando un exportador
tiene el miedo, vamos a utilizar ese término, el miedo o la preocupación de que el importador no cuente con la solvencia suficiente para pagarle. Existe esa preocupación. Ahora, para cubrir este riesgo, las entidades financieras ofrecen a los exportadores financiar la venta. Ahora, quiero hacer un paréntesis acá. ¿Qué es financiar la venta? Financiar la venta es que, vamos a poner el ejemplo de los perfumes. Sigamos con el ejemplo, ok. Yo genero una factura, ¿verdad? Le vendo 10 perfumes, total $20,000. Son perfumes carísimos. Ok. 10 perfumes, $20,000. Hice la factura. Financiar la venta quiere decir que esa factura yo la llevo a un banco, hago un contrato de factoring, el banco me paga esa factura, pero ojo aquí, el banco no me paga el 100%, me va a pagar el 90% de la factura. Ahora, ¿quién le va a pagar al banco? El banco le va a pagar a quien yo le vendí los perfumes. Y le va a pagar el 100%, es decir, ese 10% que no me entregó el banco a mí, esa es la ganancia del banco. A eso se le llama financiar la venta. Cuando llevamos nuestra factura a un banco para que nos dé el valor de esa factura, pero nos da el valor de la factura al 90%, no al 100%, porque el 10% es el beneficio que obtiene el banco por el riesgo que va a adquirir para ver si el comprador le va a pagar o no. Ok, sigamos. El factoring internacional es un contrato. ¿Por qué es un contrato? Es un contrato establecido entre el exportador y la entidad financiera, o el importador y la entidad financiera, en el cual una empresa traspasa sus facturas, ojo, que ha emitido a cambio, ¿verdad? A cambio de obtener de manera inmediata el dinero representado en esas facturas. Pero como se lo repito, no el 100%, sino el 90%. El factoring o factoraje, también se le conoce como factoraje, es una alternativa de financiamiento que se orienta de preferencia a pequeñas y medianas empresas y consiste en un contrato mediante el cual una empresa traspasa el servicio de cobranza futura a créditos y facturas existentes a su favor. Es decir, al final quien le cobra a mi comprador no soy yo, va a ser el banco quien les va a estar cobrando a ellos. ¿Y quién me pagó a mí entonces? El banco me pagó a mí. ¿Ven cómo funciona? Es decir, hay dos partes. Comprador, vendedor, pero hay una tercera parte que es el intermediario, que podemos llamar que es el banco o la empresa de factoraje. Llevo las facturas a la empresa de factoraje, o sea, al banco. El banco me da el 90% de la factura, o sea, yo ya tengo el dinero. Ahora, el banco después se encarga de cobrarle al comprador. Así funciona. Veamos el siguiente ejemplo. Si la empresa XYX ha hecho una venta, por ello tiene una factura para ser cancelada a 60 días por un valor de $1.000.000. Mediante el contrato respectivo se la entrega a la empresa de factoring o banco, la que le entrega de inmediato el monto del dinero equivalente al 90% de la factura. O sea, que si en la factura lleva el valor de $1.000.000, el banco no le va a dar $1.000.000, le va a dar $900.000. ¿Cuánto va a ganar el banco entonces? El 10%, o sea, $100.000. Cuando se cumple el plazo de 60 días, la empresa de factoring o banco cobrará la factura original ¿a quién? Al cliente, quien le pagará directamente y no a la empresa XYX que le dio la factura, y obtendrá el monto total, por lo que la diferencia constituirá su ganancia, o sea, el 10%. Cuando el factoring se contempla desde el lado del exportador, se le llama factoring de exportación, y cuando se contempla del lado del importador, obviamente se llama factoring de importación. También hay factoring doméstico.
Doméstico quiere decir dentro del país, es decir, podemos utilizar esta herramienta de financiación dentro del país, se puede. El factoring doméstico, ojo, factoring. El forfaiting es únicamente para el comercio internacional, o sea, el exterior, las exportaciones, el forfaiting. Pero el factoring también se puede hacer doméstico. Características del factoring de exportación. Tenemos 4. Proporciona seguridad en el cobro de las facturas a clientes extranjeros. ¿Por qué? Porque el encargado de cobrarle no va a ser usted como empresa, sino que el banco, ¿verdad? Y a usted ya no le interesa si el banco le va a cobrar o no, porque a usted el banco ya le dio su dinero. A quien le interesa cobrar va a ser al banco. 2. Elimina los mismos riesgos y proporciona las mismas ventajas que en el caso del mercado interior, pero son más difíciles de gestionar en el exterior. O sea, se minimizan los riesgos, más que todos los riesgos cambiarios. ¿Por qué? Porque es una operación casi inmediata que le dan a usted como exportador, ¿verdad? En el caso del cliente que va a pagar, se vuelve un poco más larga. 3. Es una fórmula competitiva respecto a los otros productos de fomento a la exportación. ¿Por qué? Porque permite tener de manera inmediata el dinero de la exportación. Y 4. No suele realizarse para productos perecederos. Este es sumamente importante. ¿Por qué? Porque los productos perecederos tienden a sufrir muchas mermas. Mermas es cierta cantidad de producto que se deteriora por su composición física o química. Por ejemplo, siempre que vamos a comprar una libra de uvas, por ejemplo, o alguna bandeja de fresas, en más de alguna viene alguna que ya no está buena, ¿sí? Que esa ya no la podemos comer. A eso le llamamos merma. Es una merma porque nosotros ya no le vamos a dar uso, pero nos costó dinero, la compramos. Entonces, a la hora de ver nuestras pérdidas, hay que considerar las mermas también. Y por eso es que no se utiliza más en productos perecederos. Casi no se utiliza en este tipo de productos. Cuando dice que no suele realizarse, no quiere decir que definitivamente no. Quiere decir que es bien poco utilizado para este tipo de productos. ¿Por qué? Porque una entidad bancaria o de factoring posiblemente no le vaya a autorizar el contrato de factoring por tratarse de productos perecederos. Requisitos que exige el factor o compañía de factoring. Podemos llamarlo al banco de 3 maneras: factor, compañía de factoring o banco o entidad bancaria, como lo quiera llamar. Entonces, los bancos, para suscribir un contrato de factoring, exigen 3 requisitos. Debemos de cumplir 3 requisitos como exportadores. Número 1, deben existir facturas a cobrar por la venta de bienes o la prestación de servicios a un cliente. ¿Por qué? Porque la factura es el documento que respalda el cobro de la venta. Muy bien, requisito 1. Requisito 2, que la factura provenga de ventas lícitas. Es decir, que no estemos vendiendo un producto que no está permitido. Y número 3, que las ventas hayan sido pactadas entre el comprador y vendedor a crédito. Eso es importante. Las ventas debieron ser sido pactadas entre comprador y vendedor, o sea, cedente y cliente, a crédito, no a contado. Debe ser a crédito. ¿Por qué? Porque el banco le va a cobrar ese crédito a su cliente. Esos 3 requisitos debe de cumplir la compañía exportadora que quiere suscribir un contrato de factoring. ¿Cómo funciona el esquema de una operación de factoring? Se los muestro a continuación. Bien. Vemos en su pantalla, al lado superior derecho, el cedente. Cedente o exportador, podemos llamarlo de esa manera, o vendedor, si usted lo quiere llamar también así. Ok. El cedente o vendedor emite las facturas de lo que está vendiendo. Esta factura se lo lleva ¿a quién?
al factor, o sea, al banco. El banco analiza las facturas y el cedente gestiona el cobro, ¿verdad? Que es el 90% de la factura. En este punto ya nosotros ya tenemos el dinero de nuestra exportación. Ahora, ¿qué queda? Que el cliente le pague las facturas ¿a quién? Al banco. Y obviamente el cliente también va a recibir la factura final posterior al pago de las facturas al banco. Entonces, es así, bien fácil. El exportador entrega las facturas al banco y el banco le paga al exportador. Y el cliente le paga al banco. ¿Cuál es la ganancia del banco? El 10%. ¿Por qué? Porque a nosotros nos entrega el 90% de la factura, pero él cobra el 100%. Es decir, su ganancia es el 10% de la factura. ¿Alguna pregunta, estimados? Ingeniero. A todo esto, ¿debía realizar esta operación de factoring antes de que se envíe el producto o mientras va en camino? Antes. ¿Cómo? Antes. Lo ideal es antes. Porque usted ya tiene seguro su dinero. Porque si lo va. Entonces ya es cuando el cliente antes de enviarle el producto al cliente. ¿Por qué? Porque si usted le envió el producto y hasta que se lo envió va a querer suscribir el contrato de factoring, vaya a ser que el banco le diga no y usted ya envió el producto. Entonces no va a recibir el pago. Va a tener que asumir el riesgo de que el cliente le pague directamente a usted. Entonces el banco es quien le va a dar luz verde de enviar el producto. No tanto así, pero podemos verlo desde ese punto de vista si nuestra luz verde es el dinero. Es decir, si usted recibe el pago de parte del banco, ok, envíe el producto. Si el pago es la luz verde. Ya. Ok, gracias. Bueno, hoy vamos con el forfaiting. El forfaiting es algo similar, muy similar al factoring. Muy similar. Pero tiene algunas diferencias. Y para ir directamente a las diferencias, acá está, para que veamos que son dos cosas muy similares, pero que unas van enfocadas a cierta cosa y otras a otra. Ok, comencemos. En este cuadro, he tratado de representarles 5 diferencias entre el factoring y el forfaiting. Vamos a ver cada una de ellas. El primer factor de diferencia es el ámbito de aplicación. En el caso del factoring, el factoring prevé tanto las ventas nacionales como internacionales, o sea, factoring de exportación. Quiere decir que el factoring puede utilizarse tanto nacionalmente como internacionalmente. En cambio, el forfaiting está previsto para operaciones de exportación, es decir, internacionalmente. Entonces ya tenemos la primera diferencia. El factoring se utiliza tanto nacionalmente como internacionalmente. Y el forfaiting únicamente para operaciones de comercio internacional. Primera diferencia. Segunda, soporte documental. El factoring se soporta en facturas de venta, como lo hemos estado viendo. En cambio, el forfaiting soporta en documentos de pago como las letras de cambio, los pagarés, que son medios de pago que son aceptados internacionalmente. Otra diferencia, es decir, el factoring utilizamos facturas de venta y en el forfaiting utilizamos letras de cambio o pagarés, que son otro tipo de documentos. Tercer diferencia, servicios adicionales. En el factoring, aparte de ofrecer la opción de financiación,
se ofrecen otros servicios adicionales en el factoring. ¿Cuáles? Por ejemplo, la investigación comercial de los clientes, la administración y control contable de las facturas cedidas, entre otros. Es decir, en el factoring, aparte de dar la financiación, dan otros servicios adicionales. Y en el forfaiting no. En el forfaiting es únicamente la financiación. No hay otros servicios adicionales. Forfaiting, financiación únicamente. Ya tenemos... Una pregunta. Dígame. Entonces, yo la desventaja que le veo al factoring es que solo funcionaría para empresas que estuvieran solventes, porque yo creo que el banco no aceptaría como un riesgo de una empresa que no sea tan solvente en cuanto a pago, ¿verdad? Exacto, correcto. Las empresas que no están tan solventes, la opción es el factoring, no el forfaiting. Ya vamos viendo ahí una diferencia. Incluso el último, cobertura de riesgo de impago, vemos que es más, ¿cómo le diría? Hay más riesgo en el factoring que en el forfaiting. ¿Por qué? Porque en el forfaiting más que todo aplican a aquellas empresas que estén solventes financieramente. Y hay un poco más de estudio de parte del importador y exportador. Bien, cuarta diferencia, plazo. El factoring es difícil que se acepte para vencimientos de facturas que superen 6 meses. Ojo, quiere decir que el factoring es corto plazo, a corto plazo. Facturas que no superen los 6 meses en su crédito, ¿verdad? En su crédito. Vamos a ver el forfaiting. Miren, el forfaiting se puede anticipar letras o pagarés a un plazo de largo vencimiento, que inclusive puede llegar hasta los 5 años. ¿Ok? Cuarta diferencia, el plazo. Factoring no debe superar los 6 meses. Forfaiting puede llegar hasta los 5 años. Y diferencia número 5, la cobertura de riesgo de impago. El factoring puede realizarse con o sin recurso. Es decir, es más accesible a las empresas, pues a las micro, pequeñas y medianas empresas, como lo mencionaba una lámina anteriormente, pudiendo negociarse en segundo caso de los casos coberturas inferiores al 100% que abaten el coste de la operación. Y en cambio el forfaiting siempre se realiza bajo la modalidad sin recurso. ¿Por qué? Porque aplican las empresas que tienen más solvencia. En el forfaiting, ningún banco, ninguna entidad que se dedica a forfaiting a usted le va a aceptar un contrato mientras no demuestre su estabilidad financiera y económica. Mientras no demuestre estados de resultados, balance, ventas, no le van a generar un contrato de forfaiting. Es más difícil. Y lo podemos ver desde los documentos que se exigen, letras de cambios o pagarés. Desde ahí podemos ver que es más difícil. El factoring es más accesible para las microempresas, pequeñas empresas. Es más accesible. Entonces, recapitulando. 4. Dígame. O sea que viene siendo como un tanto contradictorio, porque cuando la empresa tiene más solvencia, tienen como que más tiempo para pagar. Sí, correcto. Los 5 años. Correcto. Y las empresas que no tienen tanta estabilidad financiera tienen hasta los 6 meses. Sí, ¿por qué? Porque el riesgo, porque ellos quieren disminuir el riesgo de impago. Recapitulando entonces, el factoring se puede utilizar tanto a nivel nacional como internacional. El forfaiting solo a nivel internacional. Segundo, para el factoring utilizamos facturas como documento de soporte, facturas de venta. Para el forfaiting utilizamos letras de cambio o pagarés. Tercer diferencia. En el factoring
Aparte de la financiación, se ofrecen servicios adicionales, como investigación comercial de los clientes, entre otros. En el forfaiting no, exclusivamente la financiación. 4. En relación al plazo, el factoring tiene o se pueden aceptar facturas con vencimiento que no superen los 6 meses. En el forfaiting no, pueden llegar a 5 años. Y con la cobertura de riesgo de impago, pues hay menos tiempo, es decir, menos cobertura para el forfaiting en este caso, porque siempre se realiza bajo esta modalidad de recurso, porque siempre está cubierto al 100% este riesgo. En el caso del factoring no, ¿verdad? Se puede cubrir incluso con otra factura que tenga la empresa, otra factura aparte de la que presentó para realizar el financiamiento de su exportación. Entonces, otra cosa que es bien importante es que el forfaiting es más caro. El forfaiting es más caro. Porque el factoring nosotros sabemos que es el 10% de la factura, ¿verdad? Pero el forfaiting no. El forfaiting se cobra un porcentaje que esto va a depender de la entidad financiera. Pero sí, es más caro. Pregunta. Ajá. En el factoring, como decía ya el compañero, ¿por qué aceptaría el banco ceder a una financiación así, teniendo en cuenta que la empresa o el cliente, en este caso, que le va a pagar, corre riesgo, pues, de que puede hacer que no le pague, puede hacer que tarde más o pueda pasar algún inconveniente? ¿Por qué el banco se arriesgaría a financiar una transacción así? Va, mire, esto es parte del riesgo de los negocios financieros. Ahora, créame que ganar el 10% de la factura que está vendiendo, en muchas ocasiones no es que sea poquito. Pero usted me puede decir, pero puede ser más lo que va a perder. Claro, pero es un riesgo. Y recuerde algo, el banco tiene 1000 maneras para cobrarle a usted. Embargos, si no le paga con dinero, pues comienza con la parte de los inmuebles. Al final el banco no pierde, siempre le va a cobrar de una u otra manera. Entonces por eso siempre acerca ese riesgo, porque siempre le va a cobrar de una u otra manera, siempre se lo va a cobrar, porque dentro del contrato de forfaiting se establecen esas cláusulas, ¿verdad? Ahí va el riesgo de impago y se establece qué se va a hacer en caso de que el cliente no pague. Vienen ya las otras partes, que es la embargo de mercancías, embargo de en este caso de instalaciones, embargo de activos. Puede ser diferentes cosas que pueden surgir, pero el banco siempre le va a cobrar. Dígame. No sé si me podría hacer el favor de repetir la explicación que dio sobre la cobertura del riesgo de impago, porque no la entendí muy bien. Por favor. Va, permítame. Voy a tratar de poner esto acá. Va, se ve la diapositiva, que se me ha trabado un poco la computadora. ¿Se ve? ¿Logran verla? Sí, se ve. Vale. Cobertura de riesgo de impago. Fíjense bien. En el factoring dice que se puede realizar con o sin recurso. ¿Qué le dice eso? Se puede realizar con o sin recurso, pudiendo negociarse en el segundo de los casos coberturas inferiores al 100% que abaten el coste de la operación. ¿Qué le dice eso? Que en el caso del factoring
como la mayoría de empresas que lo utilizan son micros, medianas, pequeñas empresas que no tienen mucha solvencia financiera, esta operación se puede hacer con o sin recursos, es decir, presentando una solvencia o no. Porque después se pueden negociar coberturas inferiores al 100%, es decir, que anteriormente fue el 90% que le dio a usted. Pero si en el momento del cobro tuvo algún tipo de problema, para reducir su riesgo de impago, en la próxima la cobertura ya no va a ser el 100%, va a ser menos. Es decir, a usted ya no le va a dar el 90%, le va a dar el 70%, el 80%. Porque va a necesitar más dinero para cubrir su riesgo de impago para el factoring. En el caso del forfaiting siempre se realiza bajo la modalidad sin recurso. ¿Por qué? ¿Por qué sin recurso? Porque en el forfaiting, como se los dije anteriormente, está dirigido a empresas que están solventes financieramente y que es bien difícil que una micro, una pequeña empresa pueda optar a un forfaiting por lo mismo. Ahora, el riesgo de impago está cubierto al 100%. Es decir, como el forfaiting, es más caro, no es el 10% de su factura, es más caro todavía. Puede ser hasta el 30% de su factura, porque el riesgo está cubierto al 100% en el forfaiting. Uno, porque el tiempo de cobro es más largo, 5 años. En el caso del factoring son 6 meses, ¿verdad? Entonces, la cobertura de riesgo de impago está más cubierta en el forfaiting que en el factoring, porque en el forfaiting ya está incluida al 100% en el porcentaje de cobro que le hacen a usted. Y ahí obviamente el banco hace sus cálculos, recuerden, y se lo repito, siempre, véanlo esto, el dinero, el banco, nunca vean de que si yo le pago $1 y él me guarda $1 y al final yo saco $1, no quiere decir que el banco solo sirvió de cajita para guardar ese $1, no. Con ese $1 el banco hizo $1,000 más. ¿Por qué? Porque comenzó a moverlo, a operarlo, mercado de divisas, etcétera. Y al final hay un montón de beneficios que obtiene la entidad financiera a partir de una operación como factoring o forfaiting. Con el tiempo que se tarda, ¿verdad? Con el dinero que puedo recibir por ese 10% que me cobró o por un porcentaje que me cobren en el forfaiting, va a ser un gran beneficio para la entidad financiera. En conclusión, la cobertura de riesgo de impago está más cubierta en el forfaiting que en el factoring. Una pregunta, ingeniero. Dígame. En el forfaiting es el tiempo establecido del pago máximo, son 5 años, o se puede establecer entre más periodos. Es decir, si el monto de dinero que yo tengo, digamos que son 20 millones, y esos 20 millones en el contrato puede decir que se pueden pagar en 7 años, se puede, o el tipo máximo solo son. Fíjese que el forfaiting establece un plazo de vencimiento hasta de los 5 años máximo. Ahora, eso no quita la posibilidad de que alguna entidad financiera tenga una oferta diferente. Pero los que yo conozco, lo que he averiguado, tienen como plazo máximo 5 años. Eso es lo que yo conozco. Y otra cosa más, me imagino que tal vez la tarifa de ellos, digamos ya, si el tiempo se acorta, podría ser menos lo que ellos cobren. Me imagino que tal vez un 25%, 22, 20, si yo lo pago en 2 años.
recuerde que como ahí el banco no es que usted le está cobrando intereses, Yo sé. sino que lo que usted está haciendo es pagando una factura que usted le debe a otra persona. Pero el banco, entre más rápido lo obtiene, o sea, le da un plazo de 5 años, porque comúnmente en el forfaiting son transacciones de gran cantidad de dinero. No estamos hablando de $1,000 ni de $2,000. Estamos hablando de miles de millones de dólares. ¿Verdad? Operaciones, transacciones que son de mucho dinero. Y por eso se da un plazo más largo para poder pagarlo. Y también investigando la solvencia económica que pueda tener la empresa que me va a pagar. No, o sea, yo lo decía por eso, ingeniero, porque tal vez haya una variación. Como ahí todo depende de lo que diga el contrato, ¿verdad? Por supuesto. Sí, va a depender de todo eso. Bien, fíjense que estaba